Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. El puerto estelar de Virex era una colmena de caos organizado, donde naves de 100 formas distintas aterrizaban y despegaban sin cesar. Olores extraños flotaban en el aire. Combustible ionizado, especias de planetas desconocidos, el aliento de miles de especies que no compartían el mismo concepto de higiene. En ese lugar, lo exótico era rutina. Nadie se fijaba en nadie. Nadie, salvo él. Gabriel caminaba entre la multitud con la calma de quien no pertenece, pero tampoco busca pertenecer. Sus botas resonaban sobre el metal viejo del andén número 12, y su mirada, humana, se detenía de vez en cuando en lo imposible. Un comerciante de brazos múltiples, un guardia con piel de roca, un niño flotando a unos centímetros del suelo. Y entonces la vio a ella. Estaba de pie, como una estatua abandonada entre la masa que se movía sin detenerse. Su cuerpo era alto, esculpido, de una simetría que desafiaba la lógica. Su piel, entre perla y obsidiana, brillaba como si tuviera vida propia. No llevaba armadura, pero nadie se acercaba. No necesitaba protección, la emitía como un campo de fuerza silencioso. Zayla. Gabriel no sabía su nombre aún, pero sintió que todo lo demás había perdido importancia. Se acercó con paso firme, aunque algo en su estómago le advertía que estaba cruzando una línea invisible. Ella lo miró apenas, lo justo para identificarlo como humano y descartarlo. Pero no fue suficiente para detenerlo. «Te vi desde lejos», dijo él con naturalidad. «Y pensé que eras lo más hermoso que he visto en mi vida». El silencio fue absoluto. La estación seguía rugiendo. Los anuncios repetían rutas y advertencias, pero entre los dos solo existía el vacío. Zayla lo miró fijamente. Sus ojos, de pupilas verticales y fondo opalescente, se clavaron en él como cuchillas frías. Pero no habló. No se movió. No reaccionó como debería haberlo hecho. Porque algo, muy dentro de ella, acababa de romperse. Era imposible. Nadie, en toda su existencia, le había dicho eso. Nadie se atrevía a considerar su belleza como algo digno de mencionar. Ella era un arma, un símbolo, una sombra respetada y temida. Pero él la había visto. Y no como guerrera. Como mujer. Sus labios se entreabrieron, pero no dijo nada. Una parte de su mente gritaba que lo aplastara, que lo hiciera desaparecer por su atrevimiento. Otra parte, más antigua, más viva, quería escucharlo de nuevo. Gabriel sostuvo la mirada, sin vacilar. No parecía tener miedo. No parecía querer nada. Solo estaba allí, parado frente a ella, como si todo el universo le hubiera ordenado que lo hiciera. Zayla bajó los ojos un segundo. Fue apenas un parpadeo, pero suficiente para que él lo notara. Una grieta. Un temblor. Algo sagrado. Y entonces, sin saber por qué, dio un paso hacia él. «Qué peligroso es que alguien te mire y vea algo más que tu piel», pensó ella. «Y aún más peligroso es que no quieras apartarte». La noche llegó de forma artificial en Virex. No existía un cielo que se oscureciera lentamente, ni estrellas que anunciaran el sueño. Simplemente, las luces de la estación descendían a un tenue azul, y un zumbido grave reemplazaba al bullicio del día. En esa calma sintética, Gabriel caminaba junto a Zayla por los pasillos industriales de la plataforma comercial. No se habían dicho mucho desde aquel primer encuentro. No hacía falta. Las palabras flotaban entre ellos, sin ser pronunciadas, como si un idioma oculto empezara a formarse entre miradas y gestos. Ella lo había seguido sin preguntar, y él, sin mirar atrás, la llevó a un rincón apartado de la estación. Una taberna vieja, sin nombre, construida en los restos de una nave de guerra. El interior estaba lleno de sombras y luces rotas. Criaturas extrañas jugaban a juegos de dados mentales, y una música sin ritmo vibraba en el suelo metálico. Gabriel pidió 2 vasos de Sirax azul. Una bebida que quemaba los labios y daba un leve cosquilleo en la garganta, como un trueno atrapado en un susurro. Zayla la observó un momento, luego la llevó a sus labios con lentitud. No hizo mueca alguna, pero algo en su espalda pareció relajarse. «No tienes miedo», dijo ella por fin, sin apartar la vista de su vaso. Gabriel sonrió,
pero no respondió enseguida. Sabía que no era una pregunta. Era un juicio. Hay cosas que merecen el riesgo, contestó después, sin soberbia. Zayla lo estudió. Estaba tratando de encontrar el truco, el gesto falso, la intención oculta. Todos los que se le acercaban querían algo. Poder, favor, gloria. Él no. Su mirada era limpia. No ingenua, pero sí honesta. Y eso la desarmaba más que cualquier arma. «No sabes quién soy», murmuró ella. Gabriela sintió lentamente. «No. Pero sé lo que vi cuando te miré». Zayla apretó los dedos en torno al vaso. La frase parecía simple, pero algo dentro de ella se estremeció. Porque él no hablaba de su forma, ni de su belleza. Hablaba de algo que ella ni siquiera sabía que mostraba. Por un momento, Zayla imaginó otro mundo. Uno donde no era una cátara, donde nadie la había moldeado para matar, donde su piel no era símbolo de peligro sino de deseo. En ese mundo, ella habría tomado su mano sin dudar. Le habría dicho que la hiciera reír. Que se quedara cerca. Pero en este, solo podía mirarlo en silencio. «En mi mundo», dijo ella de pronto, «mirar como tú miras puede costarte la vida». Gabriel inclinó la cabeza. No se asustó. Al contrario, su voz se volvió más suave. «Entonces valió la pena morir hoy». Zayla lo miró como si él acabara de abrir una puerta que no debía existir. No estaba bromeando. No era galantería. Era algo crudo, simple y verdadero. Sintió algo en su pecho. Una presión desconocida. ¿Era dolor? ¿Era memoria? ¿Era hambre de algo que jamás se le había permitido tener? Aquella noche no hubo caricias. No hubo manos en la piel, ni besos robados. Pero cuando salieron de la taberna, sus pasos estaban sincronizados. Y aunque no se rozaron, el espacio entre ellos ya no era vacío. Había algo más. Una herida compartida. Un fuego que empezaba, sin permiso. Y Zayla, la guerrera sin nombre, no supo si temerlo o desearlo aún más. La plataforma suspendida del sector 7 no tenía barandillas. Era una vieja pasarela de inspección, olvidada por los técnicos y abandonada por los viajeros. Solo los que no temían las alturas la cruzaban. Desde allí, el abismo del hangar se extendía hacia abajo como una boca infinita, y hacia arriba, techos cargados de estructuras flotantes reventaban en luces intermitentes y sombras duras. Gabriel se detenía ahí a veces, cuando no podía dormir. El vértigo lo mantenía despierto, lo hacía sentir vivo. Esa noche, al llegar, no estaba solo. Zayla ya lo esperaba. No le preguntó cómo sabía que iría. No era necesario. Ella tenía el cabello suelto, y la brisa artificial generada por el campo gravitacional lo movía con lentitud. Sus ojos, normalmente duros, estaban perdidos en la nada. Pero al sentirlo cerca, giró levemente el rostro. No sonrió. Solo lo observó. Gabriel se acercó despacio, deteniéndose a su lado sin invadir su espacio. Ambos miraron el abismo en silencio durante un largo rato. Después, Zayla habló, con voz suave, pero firme. Antes de ti, no había silencio. Solo ruido que imitaba el silencio. Él la miró, sin interrumpir. Estaba hecha para no necesitar. No extrañar. No recordar. Pero tú, apareciste como si alguien hubiera cometido un error en la simulación. Gabriel bajó la mirada. Apretó los labios. No porque dudara, sino porque entendía el peso de lo que ella decía. Estaba tocando algo que no sabía si debía tocar, y aún así, lo deseaba. En ese momento, una vibración leve sacudió la plataforma. El generador de gravedad estaba cambiando de frecuencia. No era raro, pero lo suficiente para que el cuerpo sintiera que flotaba unos centímetros por encima de sí mismo. Zayla perdió el equilibrio. Apenas un paso hacia atrás. Pero él, como si lo hubiera anticipado, alargó el brazo y la sostuvo por la cintura. Fue un instante. Pero fue todo. Sus cuerpos, por fin, se rozaron. Su respiración se sincronizó. Zayla lo miró con los labios entreabiertos, sorprendida por la calidez que emanaba de su contacto. Era una chispa, un pulso, un estremecimiento que no provenía de la piel,
sino de algo más hondo. Algo que ella no conocía. Gabriel la sujetó con fuerza, pero sin apretar. No como a una guerrera. Como a una mujer que podía romperse. Como a alguien a quien no se quería soltar. Zayla no retrocedió. No habló. Sus manos, por reflejo, se aferraron a su pecho. Y sus ojos, hasta entonces armas, se humedecieron levemente. El beso no fue planeado. No fue pedido. Simplemente, sucedió. Se encontraron en un gesto lento, casi torpe. Labios que se rozaron con temor, luego con deseo. Un calor nuevo, urgente y tierno a la vez, los envolvió. La estación entera desapareció, como si la gravedad artificial hubiera fallado por completo y ellos flotaran solos en una dimensión distinta. Cuando se separaron, ninguno dijo nada. No había palabras para traducir lo que acababan de sentir. No era pasión. No era posesión. Era una forma de entrega que ningún entrenamiento ni código de honor podría explicar. Zayla apoyó la frente contra su pecho, sin mirarlo. Estoy perdiendo algo de mí, pero no quiero recuperarlo. Gabriel cerró los ojos, apretando la mandíbula. Porque él también estaba perdiéndose. Y jamás había sentido tanto alivio por ello. Allí, en lo alto de una plataforma olvidada, bajo un campo de gravedad cambiante, dos almas que no sabían cómo amarse empezaban a hacerlo, aunque eso significara que todo lo demás tendría que arder después. El amanecer, en Virex, no era más que una variación de luces programadas. No había sol. No había cielo. Solo una lenta transición del azul frío al blanco eléctrico que señalaba el inicio de una nueva rotación. Gabriel despertó con la extraña sensación de que algo faltaba. La cama estaba vacía. No quedaban rastros de calor a su lado. Zayla se había ido en silencio, como si nunca hubiera estado allí. El corazón le golpeó el pecho con violencia. No era la primera vez que compartían una noche en silencio, con las miradas más que con los cuerpos. Pero esa ausencia no era como las anteriores. Esta vez, había algo final en ella. Se vistió sin pensar, con movimientos torpes, y salió a buscarla. Caminó por los pasillos oscuros, preguntó en la taberna abandonada, recorrió los corredores donde antes habían compartido palabras, risas silenciosas, incluso ese primer beso que todavía ardía en sus labios. Nada. Nadie la había visto. Nadie se atrevía a hablar. Hasta que una criatura encorvada, con la piel colgante y ojos múltiples, lo detuvo con una mano huesuda. Si la buscas, ya es tarde. Gabriel lo miró con furia contenida, dispuesto a exigir respuestas. Pero el ser solo señaló con uno de sus dedos retorcidos hacia una pantalla vieja y parpadeante en una esquina. Allí, entre líneas de texto y sellos oficiales, una advertencia brillaba. Traidora al linaje cátara. Capturada. Juicio en curso. Contacto con enemigo humano confirmado. Las palabras no solo eran frías. Eran sentencias. Gabriel sintió como si el mundo se contrajera, como si el aire se volviera cuchillas. Todo era cierto. La habían tomado. Y todo por su culpa. No hubo tiempo para el dolor. Solo decisión. Descendió a las capas inferiores de la estación, donde las reglas se volvían flexibles y el metal crujía como un susurro. Allí compró armas viejas y un mapa de los túneles sellados. Sabía que nadie lo ayudaría. Que si se enfrentaba a la Orden Tessen, lo haría solo. Pero no le importaba. No después de haberla tenido entre sus brazos. No después de haber visto cómo una guerrera sin alma temblaba solo con ser vista. Mientras tanto, en una sala fría y sin ventanas, Zayla permanecía de pie, inmóvil, frente a tres figuras encapuchadas. Su rostro no mostraba miedo. Solo rabia contenida. Le habían arrancado su libertad, su honor, su derecho a elegir. La voz del líder fue seca, mecánica, como salida de una máquina antigua. Has olvidado tu esencia. Has permitido que un inferior contamine tu juicio. Zayla no respondió. No bajó la mirada. Lo miré y me vi reflejada. No como arma. Como algo vivo. Y por eso ustedes tiemblan. Recibió un golpe seco que la hizo sangrar por la comisura del labio. No gritó. No se dobló. Pero sus ojos brillaron con una furia nueva.
Gabriel ya se encontraba dentro del perímetro de seguridad, esquivando drones y trampas antiguas con una rapidez nacida del instinto y del amor. Había vivido muchas vidas, pero ninguna con el corazón tan expuesto. Si lo capturaban, moriría. Si lo alcanzaba, quizá tenía una sola oportunidad. Y eso bastaba. En una plataforma de transporte oxidada, armado con un rifle de energía defectuoso y una daga sin filo, Gabriel se preparó para lo imposible. Iba a enfrentar a la casta más temida del Imperio Galáctico. Por una mujer que lo había mirado como nadie más. Por una mirada que había hecho del universo un lugar soportable. Y por primera vez, el miedo no importaba. La arena se extendía como un espejo roto. Cada cristal tallado del suelo parecía absorber la luz que caía desde lo alto, donde un círculo de energía mantenía el perímetro cerrado. No había muros. Solo vacío alrededor. Una caída infinita para quien perdiera el equilibrio. Zayla fue arrastrada al centro. La piel golpeada, los labios partidos, las muñecas marcadas por las ataduras. Pero sus ojos eran fuego puro. Nunca había estado más despierta. Nunca había sentido tanto. Desde que lo conoció, cada segundo era distinto. Y ahora, estaban a punto de arrebatarle ese mundo. Frente a ella, 6 guerreros Tesen, imponentes, cubiertos de placas negras y lanzas de energía. Cada uno la miraba como a una traidora, un error del sistema. No como una mujer. No como una vida que se había atrevido a sentir. El juez habló desde una plataforma suspendida en el aire. Por elegir al enemigo, perderás todo. Tu nombre. Tu linaje. Tu existencia. Ella alzó el rostro. No puedo perder lo que he encontrado. Porque antes de él, no era nadie. Se hizo el silencio. Y entonces, una explosión desgarró una de las compuertas laterales. Del humo y los restos de metal surgió Gabriel, armado con una lanza improvisada y heridas abiertas en el torso. No gritó. No pidió permiso. Solo caminó directo hacia la arena, donde todos los ojos se clavaron en él como cuchillas. Los Tesen dudaron. Nadie esperaba que el humano atravesara el perímetro. Zayla dio un paso hacia él, encadenada aún, con una mezcla de furia y esperanza grabada en cada línea de su cuerpo. Gabriel la miró, con el pecho subiendo y bajando, y sangre manchándole los labios. He venido por ti. Y no me voy sin ti. Uno de los Tesen se adelantó. Blandió su lanza como un ejecutor silencioso. Gabriel apenas tuvo tiempo de esquivarla. El filo le rozó el hombro, pero él respondió clavando su arma en el costado del enemigo. El grito de la criatura fue ahogado por la sorpresa. Sangre negra cayó sobre el suelo de cristal. El combate había comenzado. Zayla rugió. La furia en su interior estalló, y con un grito que desgarró los cielos artificiales de la estación, tensó las cadenas hasta que el metal crujió. Sus músculos vibraron como cuerdas de energía, y una de las ataduras se partió con un estallido sordo. Una segunda lanza se dirigió a Gabriel. Esta vez, no la esquivó. La atrapó con las manos desnudas, giró sobre su eje y usó el propio impulso del enemigo para hundirlo contra el suelo. El crujido de huesos llenó el aire. Zayla rompió la segunda cadena. Corrió hacia él, aún con la sangre resbalando por los brazos, los ojos convertidos en estrellas nacientes. Se colocó a su lado sin decir nada. Ambos sabían cómo moverse juntos. Como si cada beso, cada roce, les hubiera enseñado una coreografía olvidada. Vinieron más enemigos. Cuerpos entrenados. Reflejos afinados. Pero no pudieron contra dos que ya no temían la muerte. Ella giraba con velocidad imposible, usando los grilletes rotos como armas, estrellándolos contra armaduras, clavándolos en carne alienígena. Él usaba todo, el suelo, los cuerpos, la ira. No por venganza. Por amor. Por cada palabra que no llegaron a decir. Por cada noche en la que ella dormía sin soñar, hasta conocerlo. Los últimos 2 guerreros cayeron juntos, bajo una sinfonía de huesos y luz roja. Y cuando todo quedó en silencio, Zayla cayó de rodillas. No por debilidad, sino porque lo que acababan de hacer era imposible. Gabriel se arrodilló frente a ella, jadeando, cubierto de heridas.
Extendió la mano. Ella la tomó. No hace falta que digas nada, murmuró él. No tengo palabras que estén a la altura, respondió ella. El círculo de energía se apagó. El juez ya no estaba. El juicio había terminado. La estación no habló. Nadie interrumpió. Pero el eco de aquella batalla resonaría para siempre en los sistemas del mundo. Donde antes hubo una traidora y un intruso, ahora había una pareja que eligió vivir. Y el universo, por un momento, se quedó sin respuesta. La estación Virex nunca volvió a ser la misma. En los días que siguieron a la batalla en la arena de cristal, un extraño rumor empezó a correr por los corredores oxidados y los túneles secretos. La hija renegada del linaje cátara había escapado con un humano. No fueron capturados. No fueron cazados. Nadie supo cómo lo lograron, pero los registros oficiales simplemente se desvanecieron, como si el sistema hubiese decidido olvidar. Y en algún lugar, más allá del borde del espacio conocido, en una luna de atmósfera suave y cielos líquidos, Zayla y Gabriel construyeron su exilio. No huyeron por miedo. Huyeron porque el amor, cuando es real, no se explica. Se protege. La cabaña estaba hecha de cristal vivo, una estructura alienígena que vibraba con el clima y reflejaba las emociones de quienes la habitaban. En su interior no había lujos. Solo paz. Y una cama lo suficientemente grande como para que los dos se abrazaran sin que el pasado los tocara. Zayla ya no llevaba armadura. Caminaba descalza, su piel bañada por la luz violeta de dos lunas gemelas. Su cabello se enredaba con el viento, y sus manos sabían ahora tocar sin destruir. Había aprendido a respirar sin vigilar, a cerrar los ojos sin temer. Gabriel cultivaba en silencio, creaba herramientas simples con sus manos humanas, y cada noche volvía a ella con una sonrisa silenciosa, como si todavía no pudiera creer que la tenía cerca. No necesitaba promesas. La tenía a ella. Y eso era suficiente. Una tarde, mientras el cielo ardía en tonos dorados y verdes, Zayla apoyó la cabeza sobre su pecho y escuchó su corazón. Antes de ti, no sabía que tenía alma, susurró. Gabriel acarició su espalda, sin decir nada. Solo cerró los ojos. Los días pasaron como sueños. A veces hablaban durante horas. A veces se quedaban en silencio, mirando cómo la marea de cristales cambiaba de color con el paso del sol. Cada gesto era una confesión. Cada roce, una promesa sin necesidad de palabras. Una noche, Zayla despertó por un sobresalto. Un recuerdo, quizás. O una pesadilla antigua. Gabriel estaba dormido, su brazo rodeándola. Ella lo observó largo rato, acariciándole el rostro con la yema de los dedos. Pensó en todo lo que había perdido. Y en todo lo que había ganado. No era una prisionera. No era una fugitiva. Ya no era una soldado. Ahora era algo nuevo. Una mujer que eligió. Que amó. Que vivió. Y en ese instante lo supo. Se inclinó sobre él, lo besó con ternura en la frente y susurró con voz firme. Te amo. Y esta vez, no tengo miedo. Gabriel abrió los ojos, medio dormido, medio despierto. La miró. Le tomó la mano. Le sonrió. Entonces ya no tenemos que correr. Y no lo hicieron. Pasaron los años. La luna se volvió su refugio. Algunos viajeros extraviados los encontraron por accidente. Los miraban con asombro, preguntando si era verdad lo que decían los cuentos, que una cátara se había enamorado de un humano, que juntos habían vencido a lo imposible. Zayla nunca respondía. Solo entrelazaba los dedos con los de Gabriel y lo miraba con la certeza de quien ha cruzado el abismo y ha vuelto con luz en el pecho. Y en las noches más silenciosas, cuando los ecos del universo desaparecían y el cielo era solo suyo, Zayla se recostaba sobre él y escuchaba su corazón latir. No por deber. No por obligación. Solo porque ese sonido era el suyo también. El de una guerrera que aprendió a amar. El de un humano que se atrevió a ver más allá. El de dos almas que, contra todo, se encontraron. Y nunca más se soltaron.